Hola, buen día, ¿qué tal? Yo soy Camilo Girado, ya han tenido clase conmigo previamente, ahí ya tienen mi mail para cualquier duda que les surja, ¿sí? Esta semana voy a coordinarles el módulo de insuficiencia cardíaca, eh, así que bueno, la idea es a la charla de ahora hacer un repaso conceptual de la insuficiencia cardíaca, de los temas que han visto más que nada en medicina y que ya conocen ampliamente, pero no viene mal repasar y por ahí agregar algún que otro dato más, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Cualquier duda o demás que les surja en base a las charlas que vayamos viendo, me pueden escribir a mi mail que ahí se los dejo. Bueno, como ya les había dicho en la clase previa de enfermedad estable, mi idea es que ustedes, darle las herramientas para que ustedes puedan generar sus propios conceptos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de definición de insuficiencia cardíaca, de epidemiología, de las múltiples clasificaciones que tenemos, de las etiologías más probables, y bien eso lo vamos a ir desarrollando también a lo largo de la semana, ¿sí? De cómo hacer el diagnóstico y demás, anamnesis, examen físico y estudio complementario, que ya ustedes ya conocen, pero no viene mal repasarlo y por ahí ampliarlo un poquito. Bueno, recuerden lo que habíamos visto en enfermedad estable, los imanes, la enfermedad aterosclerótica coronaria, una enfermedad de las sociedades modernas, ¿sí? Y una de las principales causas de generar daño miocárdico e insuficiencia cardíaca, por eso se los pongo acá. ¿Bien? Bueno, la definición ya la saben todos es la insuficiencia cardíaca, acá ya se las dejo escrita, es la incapacidad que tiene el corazón de satisfacer las necesidades metabólicas, básicamente, y si lo hace a costa de presiones altas de llenado. ¿Bien? También clínicamente uno lo puede definir por los signos y síntomas, ¿sí? Por disnea, fatiga, edema, como consecuencia de la incapacidad del corazón de eyectar la sangre o como incapacidad de llenarse, ¿sí? Como pasa en la insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica. Dentro de la epidemiología, en todo el mundo afecta a 23 millones de personas, ¿sí? La insuficiencia cardíaca sintomática en Europa y Estados Unidos va desde el 0,4 al 2%, 6 al 10% son mayores de 65 años de edad, y alrededor de la mitad de los pacientes tienen una fracción de eyección conservada, o sea, tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, entre comillas, una insuficiencia cardíaca diastólica, digamos. Dentro de los factores causales, por eso les ponía la filmina de los imanes al inicio, la principal responsable de la insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, entre un 60 a 75% del principal factor causal de la insuficiencia cardíaca, en algunos lugares van a leer hasta el 80%, ¿sí? Luego, la hipertensión actúa como un factor de potenciación de la enfermedad coronaria. La enfermedad reumática, sí, todavía se ve en países con poco desarrollo, ¿sí? Chagas, aquí en Latinoamérica y en toda América, desde el sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, tenemos enfermedad de Chagas, es una causa siempre a tener en cuenta de insuficiencia cardíaca cuando el Chagas afecta al corazón y deja miocardiopatía, más que nada estructural, dilatada con disfunción sistólica, ¿sí? Y bueno, y un 20-30%, que es el resto, obviamente, que es lo que veníamos hablando, Chagas, virus, tóxico, etcétera, todo lo que no corresponde a la enfermedad coronaria, ¿sí? Pero fíjense que la enfermedad coronaria se lleva la mayoría de las causas, ¿sí? Bueno, el pronóstico. Es un trabajo viejo, ¿sí? Hecho por el doctor McMurray. eh, Habla de la sobrevida entre los distintos tumores y la insuficiencia cardíaca cuando se hace sintomático, cuando el paciente tiene síntomas de falla de bomba, ¿sí? Fíjense que la sobrevida cuando hace síntoma es muy mala, o sea, peor que cualquiera de los otros cánceres, excepto el de pulmón, que siempre tiene peor sobrevida que el resto, ¿verdad? Estas son curvas de sobrevida de los distintos tipos de afecciones cardíacas que generan insuficiencia cardíaca, ¿sí? La miocardiopatía periparto es la que mejor, entre comillas, pronóstico tiene, a diferencia de las otras, ¿sí? De la isquémica, de la idiopática, etc. Todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir abordando en el resto de las charlas de la semana. Bien, este es un trabajo que hicimos en el hospital, que es interesante porque nos habla de nuestra población que se interna en nuestro lugar de trabajo, que evaluamos la fragilidad de los pacientes que se internaban por insuficiencia cardíaca, o sea, sintomática, y qué mortalidad tenían al año.
evaluamos la fragilidad de los pacientes en base a esto, que era un score que es un score de fragilidad, ¿sí? Que a partir del punto número 5 en adelante el paciente ya se considera frágil, ¿sí? Fíjense que desde el que está en buena forma, el que corre, que no tiene ninguna discapacidad, hasta el 9, que es el paciente que está en terminal. ¿Bien? A partir del 5, ya pacientes que se movilizan con el andador, requieren ayuda para transportarse, etc. En adelante ya consideramos a los pacientes frágiles. Y fíjense lo que encontramos, que a medida que aumentaba la fragilidad, obviamente aumentaba la mortalidad al año, ¿sí? Desde el CFS, que es este score, ¿sí? Que va desde 1 a 9, fue todo directamente proporcional, ¿sí? Y la mortalidad, fíjense, esto más que nada es interesante, de un 40% al año, ¿sí? O sea, de los pacientes que se internaban por insuficiencia cardíaca, o sea, sintomática importante y que requirió una internación, el 40% al año estaban muertos, ¿sí? Así que fíjense el impacto que tiene en la mortalidad y en la sobrevida la insuficiencia cardíaca sintomática que requiere una internación, ¿sí? Y ni hablar si el paciente tiene algún grado de fragilidad. Bueno, dentro de las clasificaciones, estas ya las conocen, vamos a repasarlas nuevamente para que las tengan frescas en la cabeza y podamos ir metiéndonos en cada patología en particular, ya hablando, como decir, entre comillas, el mismo idioma, ¿sí? La insuficiencia cardíaca anterógrada es cuando hay incapacidad en la perfusión, impotensión, oliguria, frialdad periférica. Esto básicamente nos habla más que de insuficiencia cardíaca, que estamos hablando ya de shock cardiogénico, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene hipotensión, oliguria y frialdad periférica. Y la retrógrada es la clásica, o la más que más vemos, que es la cuando hay síntomas de congestión, ¿sí? Tanto sistémica, que hablamos de congestión pulmonar que genera disnea, o a nivel periférico, como generan los edemas, ¿sí? O en algunos casos puede generar ascitis, edemas en la pared, en los miembros inferiores, la incubritación yugular, ¿sí? Bueno, acá les puse como como digamos, como una adivinanza, no, sino como poder sacar, esto lo hacíamos cuando hacemos la clase presencial, ¿sí? ¿Cuál es cuál, sí? Fíjense que esta es una insuficiencia cardíaca, digamos, más que nada la llamada izquierda, ¿sí? Fíjense que tiene congestión pulmonar, el paciente está disneico, y esta es más que nada una insuficiencia cardíaca derecha. Fíjense que no hay tanta congestión, y hay más dilatación de cavidades derecha, y el paciente tiene edema y hepatomegalia. ¿Bien? Eh, bien, entonces, la insuficiencia cardíaca tanto anterógrada como retrógrada, ¿sí? Volviendo a lo que estábamos hablando antes, en la clínica se dan simultáneamente, ¿sí? Lo que pasa que, digamos, si se produce crónicamente la insuficiencia cardíaca, digamos que el corazón ha sufrido un insulto o se va dañando lentamente, los mecanismos compensatorios o de adaptación hacen que predominen los síntomas congestivos sobre los de bajo gasto porque el corazón comienza a compensar rápidamente. Excepto que, digamos, la injuria se produzca de un momento al otro, que el paciente pase de un estado de salud a enfermedad, como se da en el infarto de miocardio, que el corazón funciona normalmente, se ocluye una arteria coronaria, se genera una necrosis importante, si ese corazón pasa de una funcionalidad normal alterada en cuestión de minutos, ¿sí? Entonces ahí los mecanismos compensatorios, me refiero al eje neurohormonal, el sistema renina-angiotensina aldosterona, la hormona antidiurética, los péptidos natriuréticos, el simpático, etcétera, no pueden compensar, y entonces el paciente ahí sí hace más signos anterógrados, que yo les decía que se ve cuando el paciente evoluciona en el shock cardiogénico. ¿Bien? Pero cuando es crónicamente, estos síntomas anterógrados llegan a compensarse y no se manifiestan. ¿Bien? Entonces por eso esto quiere decir que coexisten una con la otra, digamos, esto de separarlo, digamos, es por un tema académico para que se comprenda. ¿Sí? Bueno, izquierda y derecha ya les había mostrado el dibujo previamente, ¿sí? En la derecha, como el que estábamos acá, predominan los edemas y la pentomegalia, y en la izquierda más que nada la congestión es pulmonar, ¿sí? Ahí, acá fíjense cómo está la redistribución de flujo, ¿sí? Y el edema intersticial en este paciente con disnea. ¿Bien? Perfecto. También pueden algunas ver, acá está mal escrito, dice cardíaca, no carda, pero bueno, no importa, de alto o bajo gasto, ¿sí? Bueno, el bajo gasto es la clásica cuando hay disfunción sistólica o diastólica, y acá yo les puse un ejemplo, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca de alto gasto. Habitualmente, y lo más frecuente, se dan episodios de vasodilatación, ¿sí? Esa vasodilatación genera una disminución del volumen circulante efectivo, eh, sin que, digamos, haya falla en el corazón, digamos, sino que es por la vasodilatación, y entonces se activan los mecanismos compensatorios para compensar este volumen, entre comillas, disminuido, y se produce retención de sodio y agua, ¿sí? Eso
ante un corazón, si se produce exageradamente, puede generar sobrecarga de sodio y agua y signos congestivos, ¿bien? Y ni hablar si aumenta el metabolismo a nivel celular y demás, que también va a estimular al corazón a que aumente el gasto cardíaco en un corazón que está manejando volumen alto, porque esa vasodilatación estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que se produzca retención de sodio y agua, ¿sí? Entonces esa es la insuficiencia cardíaca de alto gasto, ¿sí? No es un problema, digamos, principalmente cardíaco, sino básicamente lo que más, digamos, lo que más predomina es una vasodilatación o un aumento del metabolismo, ¿sí? Eso hace pensar al eje neurohormonal que hay bajo gasto, bajo volumen minuto, cuando en realidad no lo hay. ¿Bien? Esa es la insuficiencia cardíaca de alto gasto. De acuerdo a la fracción de eyección, digamos, la fracción de eyección lo vamos a ver en la próxima charla un poquito más al detalle, la fracción de eyección es una medida que nosotros usamos, que la ponemos principalmente en la ecocardiografía, para decir que la función sistólica está conservada o no. Es una medida de función sistólica entre comillas, digamos, ¿sí? Es la más utilizada, obviamente tiene sus déficits y sus fallas, pero es con la que utilizamos para clasificar, ¿sí? Si la fracción de eyección está bien, es normal, decimos que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? Si la fracción de eyección está disminuida, decimos que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o con disfunción sistólica, ¿bien? Esto algunas veces genera problemas. Ustedes recuerden esto, o sea, el corazón cuando se daña siempre, si hay disfunción sistólica, sí inherentemente va a haber disfunción diastólica, ¿sí? Entonces el paciente que tiene disfunción sistólica tiene disfunción sistólica y diastólica, ¿sí? Predominantemente sistólica. Bien, lo mismo sucede en la disfunción diastólica, ¿sí? No existe la disfunción diastólica pura, ¿bien? Pero bueno, el paciente que tiene fracción de eyección conservada tiene un predominio de disfunción diastólica. A nivel celular o de los cardiomiocitos, por más que tenga la fracción de eyección conservada, por ahí hay algo de disfunción en la sístole, ¿sí? Pero es más sutil, ¿bien? Entonces, para que ustedes sepan, porque esto es que habla toda la biografía, fracción de eyección conservada normal es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca diastólica. Y fracción de eyección disminuida o deprimida, digamos, es el que tiene disfunción sistólica, ¿sí? Así es como lo clasificamos, porque esto tiene que ver mucho con el pronóstico y el tratamiento, por eso lo dividimos, ¿sí? Fíjense, aquí ya esto se lo mostré pero no vale bien recordarlo, ¿sí? Es una imagen de un ecocardiograma en movimiento, ¿sí? Detengamos en este, que es el de 4 cámaras, ¿sí? Eje largo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Fíjense cómo se contrae, cómo engruesa la pared del septum interventricular perfectamente. Pónganse la mano, igual acá. Esta es una fracción de eyección normal, ¿sí? Y este paciente, fíjense acá lo mismo, fíjense que ni se engruesa, está adelgazado el septum, lo mismo acá, ¿sí? El ventrículo izquierdo, no engruesa la pared. Es un paciente con disfunción sistólica severa. Fíjense, quédense con esta imagen y vayan a esta imagen. Fíjense, la diferencia es abismal, ¿sí? Vamos de vuelta y miren esta imagen, ¿sí? Bien, lo mismo que le decía, insuficiencia cardíaca sistólica, fracción de eyección disminuida, ¿sí? Insuficiencia cardíaca diastólica, fracción de eyección conservada, ¿sí? Habitualmente la fracción de eyección conservada, acá como les puse, se caracteriza por tener presiones de llenado altas, hipertrofia en las paredes ventriculares y la cavidad no está dilatada, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, digamos, acá es el cuadro, este es el clásico ejemplo de la confunción sistólica deprimida. Les dije que una de las principales causas es la enfermedad coronaria. Por ejemplo, se produce un infarto, una injuria miocárdica, ¿sí? El paciente, pongamos que sobrevive al infarto porque se revasculariza y demás, pero tiene cierto grado de necrosis celular. Eso genera una activación de mecanismos compensadores, renina, angiotensina, aldosterona, neuronormal, que puede generar remodelado y dilatación de la cavidad y generar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida sistólica. O sea, es una injuria directa al cardiomiocito que, digamos, cuando genera la necrosis, ese ventrículo se empieza a remodelar, digamos, entre comillas, a perder su geometría y su contracción coordinada. ¿Bien? Bueno, este es el modelo fisiopatológico, acá dice tradicional de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos con función de sistólica conservada, o sea, insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? Típica,
Por ejemplo, un ejemplo clásico, modelo tradicional, un paciente que tiene hipertensión crónica o una estenosis aórtica severa, eso aumenta la poscarga, al aumentar la poscarga genera hipertrofia, ¿sí? Hipertrofia concéntrica, esa hipertrofia por disarray de la fibra genera fibrosis y disfunción diastólica, ¿sí? Ese ventrículo está más rígido, más engrosado y no se puede llenar bien. Eso va a generar que las presiones se transmitan, entre comillas, para atrás, va a aumentar la presión en la aurícula izquierda y se va a dilatar, se va a remodelar. Esa remodelada de la aurícula izquierda puede generar una fibrilación auricular, por ejemplo. Eso puede pasar a aumentar la presión hidrostática a nivel de los capilares pulmonares y puede comprometer el ventrículo derecho y generar una insuficiencia cardíaca global, ¿sí? Este es el modelo tradicional que veníamos manejando hasta hace unos años atrás, ¿sí? Pero actualmente había muchas cosas que iban por fuera de esto, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca en la diabetes en un paciente que no es hipertenso y que no tiene estenosis aórtica y tiene el ventrículo engrosado, o sea, no alcanzaba a explicar esto. Por eso surge un nuevo modelo, ¿sí? Un nuevo modelo, acá está Giordano Bruno, ¿sí? Un adelantado en su época, que, que cambia el paradigma, ¿sí? Este es el nuevo modelo emergente, que es el modelo proinflamatorio, ¿sí? Las múltiples patologías generan interleuquinas, TNF y demás, eso disminuye el óxido nítrico y inclina la balanza hacia el aumento del estrés oxidativo, y eso generaría la hipertrofia. Ahora les muestro específicamente cómo, ¿sí? Este es el modelo, ¿sí? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada o por disfunción diastólica, se puede dar en hipertensión, en diabetes, ¿sí? En enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en apnea pulmonar del sueño, obesidad, etc. Estos estados proinflamatorios, vías TNF-alfa, interleuquina 6 principalmente, ¿sí? Aumentan el estrés oxidativo, esto disminuye el óxido nítrico, ¿sí? A su vez, a disminuir el óxido nítrico y digamos, la disminución del óxido nítrico disminuye la actividad de la proteína G a nivel de los cardiomiocitos, disminuye el GMP cíclico, ¿sí? Y disminuye la actividad de una fosfoquinasa. Esa fosfoquinasa que está en el cardiomiocito lo que se encarga es de fosforilar a la titina, ¿sí? Que sería como el resorte del sarcómero, ¿sí? Cuando está fosforilada, lo que hace la titina es protege al cardiomiocito del estrés, digamos, del estrés parietal y evita que ese cardiomiocito se hipertrofie, ¿sí? Acá yo se los puse, la baja actividad de la proteína quinasa G, que eso se produce, ¿por qué? Porque el estrés oxidativo disminuye el óxido nítrico, disminuye la acción de la proteína G, el GMP cíclico y por ende de la fosfoquinasa G, ¿sí? Entonces, aumenta la tensión en reposo, ¿por qué? Porque no se fosforila la titina, o sea, hay hiposfosforilación de la titina, ¿sí? Y elimina el freno de los estímulos prohipertróficos, que eso termina hipertrofiando el cardiomiocito, ¿sí? También se produce fibrosis, ¿por qué? Porque los factores proinflamatorios, ¿sí? Producen un reclutamiento de leucocitos, que eso hacen una diferenciación de los fibroblastos, miofibroblastos y producción de colágeno. ¿Bien? Entonces esto generaría hipertrofia y fibrosis a nivel miocárdico, independientemente de la poscarga que era el tradicional modelo, ¿sí? Espero que me hayan seguido, cualquier duda me vuelven a preguntar, ¿sí? Acá está comparado, esto es de vuelta, esto es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es lo que hablaba recién, y esto es cuando se produce la fracción de eyección reducida, por ejemplo, la isquemia. La isquemia, esto ya es directamente a nivel de los cardiomiocitos que generan apoptosis, necrosis y después remodelado. Creo que veíamos en el gráfico de la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. Bien, espero que me hayan seguido, si no me preguntan. Bien. Y acá, bueno, acá está lo mismo, ¿sí? Así que, en conclusión, la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada o diastólica, hay mecanismos de disfunción de la titina, que es como digamos el resorte del sarcómero, ¿sí? Que evita la hipertrofia cuando está fosforilada, ¿sí? Hay aumento de un colágeno entre los cardiomiocitos, ¿sí? También hay disfunción endotelial por la inflamación, también hay algunas anormalidades en el manejo del calcio y a nivel mitocondrial, ¿sí? Esto todo responsable, o digamos, como una principal responsable, la inflamación de estas enfermedades crónicas, ¿sí? Que generarían esta disfunción. Obviamente que la hipertensión arterial también colabora a la hipertrofia independiente por el mecanismo de poscarga, ¿sí? Pero no es el único. Lo que quiero decir con esto es que ambos mecanismos pueden coexistir o algunas veces predominar uno al otro, ¿sí?
Bueno, esto es cómo termina un corazón dilatado, ¿sí? Esto puede ser, como hablábamos recién, por ejemplo, un infarto, necrosis, hay una expansión del infarto, ¿sí? Y eso luego se empieza a remodelar, se activan los fibroblastos, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y puede generar una cardiopatía dilatada. Todo depende la cantidad o lo grande que fue el infarto o lo rápido que nosotros revascularizamos antes, ¿sí? La disfunción diastólica, el corazón se engruesa, se hipertrofia, se disfunción diastólica, y después con el paso del tiempo, ese corazón termina dilatándose, ¿sí? La hipertrofia se puede producir por los dos mecanismos, el tradicional modelo, que es el de la poscarga, y el emergente, que es por la inflamación y a través de la ausencia de la fosforilación de la titina, ¿sí? Bueno, aguda y crónica, ¿sí? Esto, como le decía, todo depende de la rapidez en cual se instaure, digamos, la incuria del corazón, que el corazón pase de funcionar bien a funcionar pésimamente mal o mal en cuestión de minutos, segundos y minutos, ejemplo, el infarto agudo de miocardio, ¿sí? O que el corazón se vaya deteriorando progresivamente durante meses o años, ¿sí? Por ejemplo, la miocardiopatía genética, que se empieza a deteriorar la función sistólica, o un paciente con hipertensión, que hace disfunción diastólica, está hipertrófico y pasa el tiempo, por ahí no le genera síntomas, y el paciente, cuando genera síntomas, habitualmente predominan los síntomas de congestión, porque ese corazón está totalmente adaptado a se fue adaptando por los mecanismos adaptativos, que después terminan siendo mal adaptativos porque generan retención de sodio. En cambio, en la insuficiencia cardíaca que se produce abruptamente, como en el infarto, ¿sí? Depende de la magnitud, puede generar edema agudo de pulmón, o sea, síntomas congestivos predominantemente, o eso terminar en un shock cardiogénico cuando ya hay compromiso de la perfusión tisular. ¿Bien? Acá yo más o menos lo que estoy hablando, se lo dejo acá anotado. ¿Sí? Bueno, causas principales, otra vez más de lo mismo, pero esto más de insuficiencia cardíaca aguda, como le decía, que el corazón pase de funcionar bien a funcionar mal en cuestión de segundos y minutos. Isquemia o infarto de miocardio, alguna complicación de un infarto, ¿sí? Una valvulopatía aguda en un corazón en una cavidad no adaptada, ¿sí? Una valvulopatía aguda en lo mismo, una miocarditis que genere, en vez de ser un daño químico, es un daño inflamatorio, arritmias, ¿sí? Una taquiarritmia que rápidamente deterioro la función sistólica porque aumenta la frecuencia cardíaca de manera exagerada y evita el llenado, ¿sí? O genera deterioro de la contractilidad, ¿sí? Una hipertensión severa e incontrolable. En la sepsis, bueno, o el embolismo pulmonar agudo, que genera una disfunción severa del ventrículo derecho, ¿sí? Que después puede terminar afectando el izquierdo, pero habitualmente por interdependencia ventricular, pero principalmente es una insuficiencia cardíaca aguda del ventrículo derecho. ¿Bien? Bueno, lo más común es que la insuficiencia cardíaca es crónica, ¿sí? La forma más común es un daño cardíaco que se va produciendo con el tiempo, y el paciente va a predominar los síntomas, como habíamos dicho, congestivos, ¿sí? Porque le da tiempo para adaptarse. Congestivo me refiero a retención de sodio, agua, septima, renina, angiotensina, aldosterona, simpático, péptido natriúrtico, etc. ¿Sí? Y esa insuficiencia cardíaca crónica, por ahí, porque empeora la enfermedad, el paciente abandonó una medicación, hizo una transgresión en la dieta, tuvo una enfermedad intercurrente, por ejemplo una neumonía, rompe esa homeostasis y puede generar una descompensación aguda. La descompensación aguda es que ese paciente empeore sus síntomas congestivos a nivel pulmonar, que lo lleve a insuficiencia respiratoria, y si es muy importante, puede generar un predominio digamos, a nivel anterógrado y comprometer la perfusión tisular, ¿sí? Que ahí el paciente entraría en bajo cardio cardíaco y puede terminar en shock cardíaco. ¿Bien? Espero que se siga el libro. ¿Bien? Estas son definiciones que van a ver en la práctica, ¿sí? Un paciente que ya tuvo insuficiencia cardíaca, decimos que tiene insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Un paciente que nos consultó, vino por síntomas de línea de esfuerzo y demás, había tenido un infarto, decimos, bueno, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, la tratamos, mejoró, y el paciente está sintomático, entonces decimos, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica como consecuencia de un infarto que tuvo hace unos 5 años, ¿sí? Entonces, mientras esté estable y haga su vida sin síntomas, con la medicación correcta y cumpliendo las pautas, decimos que ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Si durante un mes no tuvo ningún problema o no ha empeorado sus síntomas, decimos que está estable, ¿sí? Que digo acá. Si en algún momento se descompensa, como les decía recién, ese paciente tuvo un infarto, pongámosle hace 3, 4 años, ¿sí? No se pudo revascularizar a tiempo, demoró la apertura de la arteria, quedó con una función deteriorada, con mala función ventricular, o sea, que la medimos con la FEI, mala fracción de eyección.
Eh, y bueno, en ese momento el paciente por ahí no hizo síntomas de insuficiencia cardíaca, pero pasaron 3 4 años y ese deterioro se empezó a hacer sintomático, empezó a decir que tenía disnea del esfuerzo, que cada vez le costaba más caminar algunas cuadras, que se le empezaron a hinchar las piernas. Ahí nosotros empezamos a ajustar más el tratamiento de la insuficiencia cardíaca a este paciente, y entonces ese paciente tenía una descompensación ahí, o sea, porque ¿qué pasó? Tenía disfunción sistólica, un estadio, digamos, A de la o digamos, un estadio, sí, un estadio, perdón, B de la insuficiencia cardíaca, cuando hay trastorno estructural, pero todavía sin síntomas, y empieza a tener síntomas, se empieza a descompensar. Lo tratamos, se le van los síntomas, lo compensamos, ¿bien? Después está compensado con la medicación que le dimos, hace una neumonía y vuelve por ahí a descompensarse, ¿me entienden? Entonces el paciente pasa de un estado de insuficiencia cardíaca crónica estable a descompensado. Lo que tenemos que tratar de evitar nosotros es esas descompensaciones que aumentan la mortalidad, ¿bien? Y la insuficiencia cardíaca de nomo es la que un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca y que empieza con síntomas. Puede ser aguda, como le decía de vuelta, el infarto pasó de estado de salud a enfermedad rápidamente, o subaguda, por ejemplo, una miocardiopatía hipertensiva o una genética que gradualmente se fue deteriorando y empieza a hacerse. Bueno, estas son las causas de compensación: transgresión alimentaria, una infección o neumonía, que se ponga anémico por una hemorragia digestiva, hipertiroidismo, que sea EPOC y esté reagudizado, etc. ¿Sí? Cualquiera que altera la homeostasis en un paciente que tiene disfunción ventricular o del corazón puede descompensar esa insuficiencia cardíaca. Bueno, la clasificación de New Heart ya la conocen, clase 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Acá les dejo el cuadro. Y esto de los estadios que decía recién, estadio B. Estadio A cuando hay riesgo de tener insuficiencia cardíaca, un paciente diabético o hipertenso. Estadio B cuando, por ejemplo, hay alteración estructural. Asintomática, por ejemplo, está hipertrófico, tiene disminución de la FEI, pero no tiene síntomas, no tiene disnea, no tiene ortornea, no tiene congestión pulmonar. Estadio C es lo mismo, pero ya con síntomas. Y estadio D cuando sus síntomas son refractarios. El paciente está con disnea, no puede hacer nada sin que le falte el aire, está con dosis máxima de diurético, con dosis máxima de tratamiento antirremodelado o bloqueador del eje neuroneuronal, le pusimos dispositivos de asistencia y sigue siendo refractaria, no queda otra que el trasplante cardíaco si es el paciente que está estadio D. ¿Sí? Bueno, lo mismo recién, etiología 65 al 80% isquémica, después el resto. ¿Sí? Bueno, el diagnóstico, la anamnesis, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico, ¿sí? Recuerden preguntar todos los síntomas, estos son los criterios de Framingham, ¿sí? Disnea paroxística nocturna, torneo, irritación yugular, crepitante tercer tono, ya todo esto lo saben de semiología, ¿sí? Con los criterios menores, ¿bien? Con dos mayores, o un mayor y dos menores, o tres menores, se hacen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿bien? Bueno, estas son las cuentas del fenómeno de Rodin, espero que sigan bien, que todavía estén ahí, vamos a ver un poquito más y ya finalizaremos en un rato, ¿sí? Este es el edema agudo de pulmón, ya esto lo van a ver en la semana, ¿sí? Con el doctor Fata, es cuando se produce edema, digamos, acá en este esquema lo que estáis viendo son los dos edemas. Este es el edema hidrostático por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Eso pasa a nivel de, digamos, a nivel alveolar, ¿sí? Y eso genera el edema de pulmón por síntomas de congestión, por aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Por falla ventricular izquierda. Y este es el edema inflamatorio que se produce habitualmente en el distrito respiratorio o en la digamos, inflamación severa alveolar, ¿sí? O la neumonía. Bien, es un edema con una presión hidrostática normal. Bueno, esto es lo que hablábamos recién de la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? De que el paciente pasa de un estado de salud a enfermedad rápidamente, de manera enseguida, y que eso puede terminar en shock cardiogénico. Si el estado del ventrículo normal al deteriorado pasa progresivamente, ese paciente antes va a activar los mecanismos adaptativos, neurohormonales principalmente, y va a tardar en desarrollarse. Bien, todo depende con la rapidez que se produce. Este es el clásico ejemplo del shock cardiogénico en el infarto, ¿sí? Hay un infarto de miocardio, se produce disfunción sistólica como diastólica, las dos, ¿sí? La disfunción sistólica disminuye el volumen minuto, genera hipotensión y disminuye la perfusión coronaria, eso empeora aún más la isquemia que tiene por la arteria ocluida. A su vez la disfunción diastólica va a generar la congestión, o sea, va a hacer que el ventrículo no se pueda llenar y la presión hidrostática se transmita para el pulmón, congestión pulmonar como vimos recién, edema a nivel del pulmón, hipoxemia que va a empeorar aún más la isquemia, ¿sí? Si nosotros no cortamos este mecanismo revascularizando al paciente, va a generar el espiral que va a terminar en la muerte del paciente, ¿sí?
en el shock cardiogénico, digamos, y en la muerte, ¿sí? También, para empeorar las cosas, en el infarto de miocardio hay una respuesta inflamatoria mediada por TNF e interleuquina 6, ¿sí? Que a su vez bloquea, entre comillas, la vasoconstricción compensadora, ¿sí? Porque el paciente cuando disminuye el volumen minuto o por disminución del stroke volume, digamos, por difusión sistólica, por mecanismo simpático se produce vasoconstricción para mantener la tensión arterial, ¿sí? Pero las citoquinas inflamatorias vía óxido nítrico, por vía de la óxido nítrico sintetasa inducible, generan vasodilatación y va a contrarrestar esta vasoconstricción y va a empeorar aún más la perfusión tisular, ¿sí? Así que la única manera de romper este espiral, que si se desencadena es muy difícil luego sacar, es la revascularización y cortar la isquemia inicial. Bueno, el shock cardiogénico, esta es la definición clínica, que es hipotensión, ¿sí? Que sea menos de 90 o mayor de 30 de la presión arterial media que tiene basalmente, ¿sí? Menos de 90 sistólica o más de 30 la media que el paciente tiene basalmente, ¿sí? Cuando hay una severa reducción del índice cardíaco, el índice cardíaco habla de volumen minuto ajustado a, digamos, a superficie corporal, ¿sí? Que lo normal es hasta 2,2, cuando es muy bajo, menor a 1,8, hablamos de shock cardiogénico, ¿sí? O de bajo gasto cardíaco, ¿sí? Y que tenga aumentado las presiones de llenado, obviamente, a nivel del ventrículo izquierdo, como el ventrículo derecho. O sea, aumenta las presiones de llenado, ¿por qué? Porque se produjo el infarto, ¿sí? Como yo les decía al principio, las dos disfunciones predominan. La disfunción sistólica en el infarto es la predominante, ¿sí? Pero también hay disfunción diastólica, ¿sí? O sea, ese ventrículo está rígido, no se puede llenar y a su vez no tiene fuerza para contraerse, ¿bien? Entonces, al estar rígido por la isquemia, por el infarto, y no poder llenarse, van a aumentar las presiones de Fidelio, ¿sí? El TEP genera una insuficiencia aguda del ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo derecho se produce una obstrucción, no se puede, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, digamos, por un mecanismo de aumento de la poscarga del ventrículo derecho, y si es muy severo, rápidamente que lo ubica el ventrículo derecho, si no lo tratamos, el paciente es muy difícil que salga de este cuadro, ¿bien? Algunas veces puede también comprometer el llenado, digamos, del ventrículo izquierdo por el mecanismo de interdependencia ventricular, ¿sí? Que es cuando hay dilatación del ventrículo derecho, hay desplazamiento del septo ventricular y disminuye la cavidad del ventrículo izquierdo. O sea, también por este mecanismo más y por el de digamos, por el propio trombo en la arteria pulmonar y por el desplazamiento del septum también empeora el llenado del ventrículo izquierdo. Bien, estudios complementarios en insuficiencia cardíaca, radiografía de tórax, ustedes ya lo vieron, los signos de edema intersticial, la cardiomegalia, ¿sí? Acá en la tomografía pueden ver derrame pleural bilateral, ¿sí? Las líneas de Carley, las líneas A, las líneas B, acá dejo esta filmina con el esquema de la línea de Carley, ¿sí? Que hablan de edema intersticial, ¿sí? Acuérdense, volvemos para atrás, ya vuelvo en esto, ¿sí? El edema intersticial esta son las líneas de Carley cuando todavía no comprometió el alveolo. Una vez que el edema intersticial ya se hace alveolar, ahí ya, digamos, ahí ya ven vidrio esmerilado, ya ven opacidades algodonosas en la placa, ¿sí? Estas son las líneas de Carley y cuando ya compromete el alveolo ya es la opacidad algodonosa. O en la tomografía se puede ver con vidrio esmerilado o deslustrado, ¿sí? Como lo puedan encontrar. Acá, por ejemplo, ven esto de vidrio esmerilado, deslustrado, habla algo de edema alveolar, y a nivel, digamos, esto a nivel de la cisura habla también de edema intersticial, ¿sí? Derrame pleural bilateral, etc. Bueno, también puede hacer un electro, este electro es normal, ¿sí? Acá yo les hacía cuando teníamos la clase presencial, para que me digan si en base a esos electros qué les parece que es la insuficiencia cardíaca, si ese paciente viene con signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y hacemos este electro con este electro ver que nos orienta si es sistólica, diastólica, aguda o crónica, ¿sí? Como por ejemplo les pongo este electro, si este paciente viene con signos de insuficiencia cardíaca, vemos que tiene un supra desnivel del ST, un infarto con supra, ¿sí? Anterior extenso, ¿sí? Que el supra básicamente va de B1 a B6, ¿sí? Toda la cara anterior, y también lateral, ¿sí? Si este paciente viene con insuficiencia cardíaca, vamos a pensar que es aguda, porque está teniendo un infarto, y insuficiencia cardíaca y dolor de pecho, ¿sí? Con este electro, ¿bien? Y pensamos que es predominantemente sistólica, ¿sí? Si bien, como ya les dije, las sistólicas y las diastólicas coexisten, ¿sí? Esto, si decimos que este paciente viene con signos de insuficiencia cardíaca y vemos que tiene el índice Sokolov positivo, está hipertrófico, decimos que es un paciente que tiene disfunción diastólica. Si el ventrículo está hipertrófico, está engrosado,
tiene las presiones aumentadas y no se puede llenar. ¿Sí? Este paciente, si viene con insuficiencia cardíaca y vemos que tiene ondas Q, ¿sí? Vemos que tiene secuela de un infarto, podemos pensar que tiene disfunción sistólica. ¿Sí? Igual esto no es tan así, pero para que ustedes sepan el electro cómo nos puede orientar. Y si tiene un bloqueo de rama izquierda, como es este caso, ¿sí? Podemos pensar en una disfunción sistólica también. Habitualmente las miocardiopatías, o los daños, o por ahí, o la cardiopatía coronaria, ¿sí? Perdón, la cardiopatía isquémica, ¿sí? Cuando se produce daño a nivel de los miocardiocitos, ¿sí? Dañan también el sistema de conducción y pueden generar un bloqueo de rama izquierda. Esto obviamente es diastólico, fíjense cómo está rosado, esto es una amiloidosis cardíaca, así es una enfermedad infiltrativa, que ya vamos a ver ahora más adelante cuando veamos miocardiopatías. Bien, bueno, el estudio que hacemos también es la ecocardiografía, ¿sí? Este es un estudio que acá vemos el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta es la válvula aórtica, y esta es la aórtica, la aurícula izquierda y el ventrículo derecho, ¿sí? Este es se llama modo M, paso un cursor y corto ventrículo derecho, septum, cavidad ventricular izquierda y pared posterior, que es lo que vemos acá. Septum, cavidad ventricular, pared posterior. Y los medimos, ¿sí? Estas mediciones aquí, septum de 11, pared posterior de 0,8, ¿sí? Y el diámetro del BI 40 es normal. Esto mide la diástole, ya lo vamos a ver en la próxima charla, ¿sí? Que en la diástole se ve en base al flujo transmitral, ¿sí? Ahora ya lo voy a dejar para verlo en la próxima charla, que lo vamos a explicar un poquito más al detalle, ¿sí? Esta es la fracción de eyección que también la vamos a ver en la próxima charla, ¿sí? Básicamente esto es un ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque está acá, en C, ventrículo izquierdo, acá estaría la aurícula izquierda, digamos, es una, digamos, una vista anterior-posterior, ¿sí? Dos cámaras. Eh, entonces lo que hacemos nosotros es, medimos con el cursor el volumen de fin de la diástole y el volumen del fin de la sístole, ¿sí? Entonces, el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole dividido el volumen de fin de diástole, ¿sí? Y eso nos da un porcentaje que es la fracción de eyección. En este caso, 61% es normal, ¿sí? Más del 50 o 55 es una fracción de eyección normal y decimos que ese paciente tiene la función sistólica conservada. ¿Bien? Este es el Doppler tisular, que lo que hace es medir la velocidad de la fibra, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, fíjense, este es el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Este es el septum interventricular. Lo que ahí, fíjense que hay como dos liñitas, eso lo que está midiendo es la velocidad de la fibra muscular, ¿sí? Eso se llama Doppler tisular porque mide velocidad del tejido, ¿bien? Y se ven estas ondas, ¿sí? Esta que está acá se llama onda S, que es la onda sistólica de cuando se produce la contracción, y estas ondas que están acá son las onda E y la onda A, E', y A'. ¿Sí? Esto habla de, digamos, de la relajación en el momento que se produce, digamos, el llenado ventricular rápido, y esto es de la pata auricular. ¿Sí? Es una manera indirecta de ver diástole y sístole en base a digamos, a la velocidad del tejido, ¿sí? Cuando hay trastornos en la diástole, disminuye la velocidad del tejido durante el periodo de la relajación, ¿sí? Del llenado ventricular rápido, y si hay problemas en la sístole, disminuye la velocidad del tejido en la onda S durante la contracción, ¿sí? Esto no importa que lo sepan, se los muestro para que, por si lo leen, para que entiendan cómo por ahí hay algunos detalles que se usan también para estudiar la insuficiencia cardíaca. Bien, en laboratorio van a pedir hemograma, urea creatinina, hepatograma, en general, obviamente, en base a la etiología que estén sospechando, ¿no? Después están los péptidos natriuréticos, ¿sí? El BNP, ¿sí? Que obviamente se produce, aumenta la insuficiencia cardíaca, son hormonas que secreta el corazón, tanto la aurícula como el ventrículo, cuando hay aumento de la presión o distensión de la cámara. Así que su mecanismo sería aumentar la natriuresis y mejorar los síntomas congestivos. ¿Bien? Habitualmente el péptido natriurético lo usamos mucho como descarte, un paciente que tiene disnea y nos queda la duda si es por insuficiencia cardíaca o no. Si tenemos un péptido natriurético negativo, tiene un alto valor predictivo negativo para descartar que ese paciente tenga que esa disnea en realidad que nos está consultando sea secundaria a una insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Después está la resonancia magnética, es un estudio ya de más complejidad. En realidad la usamos más que nada la resonancia hoy en día para ver el miocardio, para ver el tejido, ¿sí? Acá tienen un ventrículo izquierdo, ¿sí? Usamos mucho en las miocardiopatías, por ejemplo acá, fíjense, este es un corte axial,
Acá está el ventrículo derecho, acá está el ventrículo izquierdo. Esto que está todo en negro, que les marco con el cursor, es el miocardio, ¿sí? Y esto que está acá en blanco se llama realce tardío, es contraste que está esto se tendría que ver todo negro, porque es el miocardio y acá se ve blanco, ¿sí? Eso es fibrosis, ¿sí? Y depende del patrón que tenga la fibrosis, en qué parte comprometa, nos orienta qué tipo de cardiopatía o qué tipo de afección miocárdica tiene el paciente, ¿sí? Para eso nos sirve mucho la resonancia. Acá tienen otra imagen, ¿sí? La troponina, los biomarcadores nos sirven obviamente para el infarto y la miocarditis, pero bueno, algunas veces se piden pensando que es un infarto o no, pero bueno, sepan que en la insuficiencia cardíaca las troponinas pueden estar elevadas, habitualmente no generan una curva, así como en el infarto, que están en un valor y aumentan exponencialmente. En la miocarditis también, pero no valores tan exagerados como en un infarto, sino que se mantiene constante la curva cuando hay troponina en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La troponina en la insuficiencia cardíaca se produce, ¿por qué? Porque a medida que la insuficiencia cardíaca aumenta o empeora, hay muertes, tanto apoptosis más que nada, de cardiomiocitos con liberación de troponina, y también muchas veces por el estrés parietal se puede producir liberación de troponina, ¿bien? Entonces no es una troponina que se libera, como por ejemplo en el infarto, por un daño isquémico severo, ¿sí? Sino que puede ser que sea una troponina que se libera crónicamente porque crónicamente se va produciendo, va progresando ese daño en los cardiomiocitos, ¿sí? Pero bueno, esto está bueno para tener una idea que la insuficiencia cardíaca, si ustedes detectan una troponina positiva, repitan las mediciones y si se mantiene estable, eso habla que es responsabilidad de la insuficiencia cardíaca, y si la insuficiencia cardíaca es peor pronóstico, ¿sí? Pero obviamente nadie lo pide como diagnóstico, ¿sí? Acuérdense, la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Criterios de Frank, ¿sí? Si quedan algunas dudas, pueden usar alguna otra estrategia, ¿sí? Eh, Fíjense, la clínica, si por ahí les queda duda, le pueden pedir un péptido natriurético. Si el péptido natriurético está elevado, eh, ya prácticamente si tiene criterios clínicos, uno es el diagnóstico, ¿sí? Y después lo completa con el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma más que nada nos ayuda a ver la etiología, ¿sí? A saber si es una insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada o no, y en base a eso estudiar la etiología y hacer el tratamiento, ¿sí? Por eso siempre nos ayuda, ¿sí? Pero bueno, si queda la duda y le piden el péptido natriurético y da negativo, consideren otro diagnóstico que no sea la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Acuérdense que es clínico y en el caso de dudas, recurran a otras herramientas. ¿Bien? Bueno, hasta acá hicimos el repaso. Si les queda alguna duda o alguna cosa que hablamos, lo malo de esto que no podemos hacer interacción para por ahí algo que no se entendió, poder volverlo a explicar, pero bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail y lo podemos resolver, ¿sí? Igualmente este es algo de repaso. A medida que vayamos avanzando en la semana, vamos a ir metiéndonos un poco más al detalle en las afecciones que generan insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora vamos a ver en el próximo rato una nueva charla que les voy a dar, les voy a explicar un poco cómo funciona, cómo se evalúa la función histórica, algo que hablamos recién de la fracción de eyección, y cómo se evalúa la función diastólica a través del Doppler. Y vamos a ver algo de cardiooncología, ¿sí? Eh, Eso vamos a ver en el día de la fecha, ¿sí? Después, obviamente, a medida que va pasando la semana, vamos a ir avanzando en otros temas, más que nada, mañana vamos a ver lo que es bien tratamiento, ¿sí? Fisiopatología y tratamiento. Vamos a repasar la fisiopatología un poco porque tiene que ver con el tratamiento, tanto farmacológico como avanzado. Y después en los días que quedan en la semana nos vamos a meter en temas más específicos, como las miocarditis, ¿sí? Las miocardiopatías, sí que son un montón. Vamos a ver las más importantes y las más de relevancia clínica y a ver si hay algún tratamiento etiológico para ellas, además del tratamiento general que uno usa para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y luego terminaremos, la semana cerraremos con los casos. ¿Bien? Así que bueno, cualquier duda y demás, ya saben, me pueden escribir al mail. Así que bueno, chicos, nos vemos entre comillas en la próxima charla. Así que bueno, hasta luego.